fragmentar, esto de que venían diciendo ustedes, creo que Richard decía, vamos, también lo dijo Lucas, desde la lógica del sentido y no desde los contenidos, por ahí eso fue una recurrencia en lo que ustedes iban planteando. Mi pregunta bien concreta es, ¿qué hacen con los lineamientos, digamos? Es decir, en esto de lo que se proponía para primer año, lo que se proponía para segundo, si bien ustedes dijeron que el eje estaba entre las emociones y la identidad, creo que habían dicho que habían apostado a eso. A ver, desde dónde tironearon, digamos, de los diseños curriculares, si pudieron sostener las bases que habíamos planteado para cada curso, digamos, por ahí es amplio. Algo que charlábamos nosotros en la reflexión, por ahí después quizás Richard y Mario, que son los que están en la cocina directa, pueden ver más, que digamos, pasamos como de una lógica en la que directamente los temas del diseño eran la catequesis, ¿se entiende? Como este lineamiento de catequesis, bueno, armar el programa para el gay. Ahora pasamos a un espacio de diálogo donde tenemos que pensar ejes comunes y alguna cosa coincide con lo de los lineamientos. Lo que pasa es que nosotros también estamos rompiendo la fragmentación de los cursos, porque cuando nosotros hablamos justamente de los departamentos nuestros no están separados por cursos, entonces estamos pensando las actividades para todos, entre todos. Bueno, no sabemos bien cómo va a devenir eso en la presencialidad, pero sí charlábamos la otra vez que evidentemente en este diálogo de la interdisciplinariedad, al momento de que cada uno pueda como poner en juego los contenidos propios, los que nos piden los lineamientos de la provincia y demás, tendremos que buscar algunos 4 núcleos de cada cosa, como que vayan, entre comillas, de forma un toque más paralela, por decirlo de alguna manera, si es que no entran en diálogo, 4 núcleos de cada una de las disciplinas o saberes, pero apostar a esta mirada más integrada o interdisciplinar. Digo, esa tarea, eso lo hemos charlado, pero no es un trabajo que hayamos hecho ahora ni que pensamos que es como algo a futuro, también como este diálogo interdepartamental, digamos que hasta ahora tampoco lo estamos teniendo. Es repensar qué lugar o qué fuerza tienen los lineamientos de cada una de las disciplinas y cómo a partir de ahí construimos algo nuevo de todos o que conserve en algún punto algo de la autonomía de cada disciplina. Bueno, nada, es un debate que nos tendremos que dar prontamente. Sí, indefectiblemente en esta opción de trabajo, también orillado por las circunstancias y tratando de sostener el vínculo pedagógico, ahí sabíamos que, al menos sabíamos 2 cosas. La primera es que no íbamos a poder dar los contenidos del modo en que lo veníamos haciendo. Y sabíamos que íbamos a tener que hacer un recorte. Entonces, pero ese recorte no podía dejar de romper con la misma lógica del contenido de cada disciplina y al mismo tiempo no podíamos dejar de respetar lo que está pautado a nivel curricular. Entonces lo que dijimos fue, bueno, pensemos los sentidos y vayamos a los diseños. Y en los diseños hagamos una categorización de contenido y de prioridad de contenido que nos puedan ayudar a trabajar con estos sentidos. Entonces, por dar un ejemplo, si la materia que iba a liderar las actividades iba a ser, por ejemplo, geografía, y iban a ver globalización, entonces los demás, desde ese contenido, iban buscando puntos en común. Entonces, historia, que tenía que trabajar, por ejemplo, siglo XIX, empezó a buscar cómo era el trabajo de esa época.
cuando pensamos la catequesis, pensamos cómo pensaba, por ejemplo, cómo piensa Francisco la globalización, pero desde la solidaridad, por ejemplo. Entonces, si bien esos contenidos estaban tal vez cronológicamente armados en tiempos distintos, desde el diseño, tuvimos que readaptar en el tiempo y organizarlos distintos en pos de este sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se inventó un contenido fuera del diseño, pero sí hubo que hacer un recorte, una redistribución, y tuvo que hacerse un nivel de profundización distinto al del que se hubiese hecho en condiciones normales de clase. Pero también yo recuerdo la primera reunión que tuvimos así, la primera tarea era ir a los diseños de cada disciplina y ahí empezar a buscar y construir, que era por un lado construir desde la propia disciplina, pero teniendo en cuenta estos ejes nuevos, digamos. Fue bastante artesanal. Yo no digo que hayamos llegado al producto cerrado, porque me parece que esto sigue siendo propuesta y búsqueda, pero nos puso en un carril distinto, una lógica distinta. Gracias. Elian, ¿querías preguntar algo? Sí, yo, buenas tardes a todos, a todas. Quería consultar, porque me parece que es una experiencia que trasciende la pandemia, ¿no? Me parece que es algo muy interesante para pensar en el después, ¿no? Esto de pensarnos los departamentos como rompiendo un poco la estructura de cursos y de materias, sino encontrándonos como sentidos juntos. Me parece que es muy interesante esta experiencia. Yo sé que en este tiempo de pandemia, estamos haciendo lo mejor que podemos dentro de una crisis, ¿no? No somos escuelas progres que estamos haciendo trabajo interdisciplinario porque creemos que es solamente ese camino, sino que estamos haciendo lo mejor que podemos dentro de esta situación. Y tampoco me quiero convertir en un talibán de contenidos, ¿no? Pero la pregunta es, toda esta introducción para la pregunta, si realmente los contenidos dentro del departamento se logran encontrar, no dándole sentido, sino si hay puntos de contacto entre las temáticas y puede ser una experiencia rica para trabajar en el después en nuestras escuelas. Hay, pero cuesta generar esos consensos. En eso todos somos docentes y sabemos lo celosos que somos de nuestros espacios curriculares y los defensores de los contenidos que nos tocan o que están dentro de nuestro diseño o que son los que nosotros optamos por enseñar o por transmitir, pongámosle el término que nos quede más a gusto. Pero en torno a eso, la opción, y en eso sí, optamos nosotros por decir, bueno, hagamos el esfuerzo para que esos contenidos dialoguen. Y al menos por este tiempo, en algunos casos hemos dicho, mirá, estos nos pueden parecer que son centrales, pero por este tiempo, lo dejamos entre paréntesis. No va a entrar porque no podemos hacer esta propuesta, pero fue conscientemente. En el caso de humanidades, eso tal cual hasta ahora no nos ha pasado. Pero, por ejemplo, somos escuela técnica y tenemos que enseñar dibujo técnico. Y tenemos una imposibilidad para hacer algunas cuestiones de dibujo técnico. Verdaderamente, ¿cómo enseñamos de manera virtual con las posibilidades que tenemos acá? Perspectiva. Y no podíamos hacerlo. Y optamos por decir, bueno, no vamos a enseñar eso, por más que dice que es central en la currícula, porque vamos a potenciar otras cosas que sí las podemos hacer. No significa que no lo vamos a enseñar nunca. Significa que en este tiempo eso queda en paréntesis y vamos por lo que sí podemos hacer en esta manera. Obviamente es un proceso que recién estamos comenzando, llevamos 2 meses, hay un montón de otras preguntas que no hemos tenido. ¿Qué pasa cuando, no nos hemos preguntado aún, qué pasa cuando algo no pueda ser armado de esa manera? No lo sabemos. Sí queremos empezarnos a preguntar para la segunda parte del año, pues en algún momento, al margen de lo que suceda, nos van a pedir que esto lo cerremos de alguna manera. Y vamos a tener que poder dar cuenta de alguna de esas cosas. Son preguntas que nos van a acompañar o que queremos que nos acompañen para eso, como otra de las que decía Lucas,
bueno, ¿qué pasa con los otros espacios? Porque la catequesis no solo queremos que solo dialogue con los espacios de humanidades, queremos que pueda dialogar con todas las áreas curriculares, pero eso no lo hemos hecho en este tiempo. Tenemos una pregunta de... Ahí agrego solo una cosa. Cortito, Lucas. No, digo, el ejemplo que dio Richard me parece como muy potente. Es decir, el hecho de que hablemos de globalización y tengamos que ponernos de acuerdo, vos de geografía, vos de historia, vos de catequesis, ¿qué entendés por globalización? Y cuál es en el fondo, digamos, me parece que, cuál es el sentido acerca de la globalización que vamos a construir y que vamos a desplegar en todas estas actividades y demás. Me parece que ahí está la potencia de esa construcción de los saberes, ¿no? Porque tenemos que poner en común nuestras propias perspectivas y construir una mirada común. Bueno, y ahí entra como este diálogo y esta construcción colectiva. Marita quiere preguntar algo y sería la última pregunta de este bloque. Bueno, yo no soy lasallana, ¿sí? Estoy unida, como les contaba a los que estaban al inicio, familiarmente. Soy laica claretiana, pero sigo mucho la propuesta de ustedes como congregación y he trabajado libros tanto de Santiago como tuyo, Lucas, y cuando escuchaba esta presentación recordaba, no sé si creo que es tuyo el libro, Lucas, cuando vos hablás de los espacios de explicitación del Evangelio, ¿no? Es una manera concreta, ¿no? y adecuada a este contexto de llevar a cabo eso que escribías hace un tiempo, ¿verdad? Va por ahí, es más o menos con ese mismo sentido. O, bueno, yo lo puedo unir con esa lectura. No sé si estoy acertada. Yo creo que sí, no sé qué le pasó a Lucas que desapareció. Dice que sí, así es. Se ve que le dio vergüenza de que estaba... ¿O se asustó o se cayó? Ahí apareció. Se metió se metió la... bueno, lo llamativo de esto, digo, cogieron por caminos distintos, en realidad, digamos, no es que por leer el libro dijimos vamos a hacer esto, fuimos como pensando que estos caminos eran posibles y a partir de ahí fuimos diciendo, por eso digo, nosotros explicitamos esa reflexión en esas tres ideas que compartí yo, que de hecho la explicitamos post-experiencia, ¿no? Digo, eso como también, bueno, nada, quizá estaban estas ideas en nuestra cabeza y las fuimos poniendo en práctica y después hicimos la reflexión y dijimos, pero la habíamos escrito, nada. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que han participado en este primer bloquecito y vamos a pasar al segundo, en el que le pedimos a Daniela Franceschini que nos ayude a pensar qué pasa con el encuentro con Jesucristo en estos modos de hacer catequesis en el aislamiento. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Primero agradecerles la posibilidad de sumarme a la ronda de intercambio. Gracias a mis compañeros que pidió una segunda vuelta y que me atreví a decir la duda que me quedó un poco rondando a partir del encuentro anterior, donde compartieron tantas experiencias interesantes y que, bueno, por falta quizás de animarme o de tiempo, no pude formular la pregunta. O sea que lo que yo vengo a compartir no es una propuesta tan buena ni interesante, sino más bien una gran pregunta que me pasa y que tengo a partir no solo de marzo, creo que un poco la virtualidad hace emerger otras limitaciones que uno en el encuentro catequístico ya tiene, pero que la virtualidad acentúa desde otros lugares. Nosotros estamos, quizás en nuestros ámbitos escolares o no, yo soy de parte de La Salle, pero también trabajo en otra escuela, donde soy maestra y catequista, y quizás también la manera de trabajar frente a esta virtualidad también acentúa esas limitaciones, ¿no? Porque yo veo
también que el trabajo de los chicos tiene que ver con una institución que acompaña, pero también con un trabajo en equipo de una mirada común, también construida a partir de un trayecto largo, de convencimientos, de búsquedas, y a veces eso en las instituciones no sucede. Y vivimos quizás en este contexto de la pandemia grandes soledades, especialmente en lo que me pasa a mí en este sentido, tiene que ver con el encuentro de catequesis. A mí lo que me pasa es que al momento yo soy docente de 7º grado y de 6º de matemática y soy catequista también de 7º grado. Lo que me pasa a la hora de encontrarme con los chicos a través de la virtualidad es que todo eso que uno de alguna manera prepara o planifica o anticipa en la presencialidad y aquello que de alguna manera se dispone a desplegar como recursos, como anticipaciones, como planificaciones, y que luego tiene un plus en la presencialidad que enriquece sumamente esa planificación, en la virtualidad no se da esa percepción de lo que sucede del otro lado de la pantalla. A mí me quedó una preguntita ahí para hacerle a los chicos, pero quizás sea para un tercer encuentro, pero ¿qué pasa con esa respuesta del otro lado de la pantalla? ¿Cómo percibimos esa aceptación, esa percepción, ese recibimiento de nuestra propuesta o de nuestro encuentro catequístico del otro lado? Y en el caso del encuentro catequístico, mi gran pregunta, mi gran duda tiene que ver con eso, si podemos, si logramos, a partir de, ya sea de metodologías, de recursos, si podemos suscitar verdaderamente detrás de la pantalla que ellos y ellas se encuentren con Jesús. Pienso, de alguna manera, que el problema no está en la cantidad de respuestas o de evoluciones que nosotros tengamos a la propuesta que colgamos o subimos en la plataforma o que compartimos, sino en saber como catequista, ya que no tengo esa intuición de lo que sucede del otro lado, de si pude realmente a través de lo que yo ofrezco preparar la mesa, la roca, el pozo, el camino para que ellos se encuentren. Cuando nosotros en la presencialidad hablamos de catequesis, tratamos, y aunque digo, seguimos arrastrando limitaciones de nuestras catequesis, pero la virtualidad también las acentúa. Cuando nosotros hablamos de las prácticas catequísticas, a veces cuando pensamos en esas limitaciones tienen que ver con la formación catequística, o con la espiritualidad del catequista, que van de la mano y que necesitan una comunidad de fe que ayude también a leer la propia vida, la propia situación vital, a la luz de esa fe. Eso es importante, la formación, la espiritualidad, la lectura de la comunidad de fe de mi propia situación vital. También es importante la adhesión a una metodología que tenga que ver con una pedagogía de Dios. Pero también tiene que ver ese plus, creo yo, de esa gestión áulica que tiene que tener el catequista al gestionar ese encuentro y poner todos esos dispositivos en funcionamiento para que suceda el encuentro catequístico. Y todo eso que confluye para que en la presencialidad suceda, yo me abro un gran interrogante y me pregunto si es posible crear, suscitar del otro lado de la pantalla ese encuentro de los chicos con Jesús. Y si es posible, ¿qué mediaciones como catequista o como comunidad de catequistas o como institución debemos procurar, diseñar, tener, considerar para poner a disposición de nuestros chicos esa posibilidad de encuentro? Tengo que poner mi acento en un encuentro catequístico que esté perfectamente, metodológicamente calculado para que quien lo reciba pueda seguir como un recetario cuál es la situación vital que yo le planteo, cuál es la lectura
de la palabra que tendría que leer para poder entender esta situación vital, luego debería expresar la fe haciendo tal cosa. El acento de lo que yo ofrecería para lograr ese encuentro tendría que estar puesto en la metodología de mi propuesta, o tendría que estar puesto en la situación vital de los chicos. Mi encuentro catequístico debería tener en cuenta primordialmente qué es lo que les está pasando a ellos del otro lado de la pantalla. Y si así ¿es este contexto de la pandemia, este contexto de crisis, este contexto de encierro, la situación vital que en todas nuestras catequesis deberíamos asumir para empezar a dialogar con nuestra fe concretamente en esta situación vital que todos estamos atravesando? Entonces, también como institución, ¿estamos listos, preparados para negociar esos otros contenidos catequísticos que estaban quizás ya diseñados en marzo o en febrero y que ahora no encajan con nuestra realidad? Podemos optar por continuarlas, por seguirlas en nuestras plataformas virtuales con nuevas herramientas digitales, o empezar a preguntarnos cuál es ese interrogante vital que a nuestros chicos les está pasando del otro lado de la pantalla. O quizás el acento de mi propuesta no tenga que estar tampoco en la situación vital y en el anuncio, o no, o en buscar formas de expresar nuestra fe, o en recuperar el vínculo nuestro con esos alumnos y esas alumnas que del otro lado quizás estén necesitando un acompañamiento distinto al que antes de separarnos tenían. O quizás la fuerza de mi propuesta tenga que ver en el intercambio que se logre en ese encuentro que ellos no están teniendo en la presencialidad con sus compañeros, dado que la percepción comunitaria se empieza a desdibujar en un trabajo que es quizás unidireccional, desde el lugar que uno lo puede proponer, ¿no? Luego también me pregunto si será necesario que del otro lado de la pantalla haya un adulto que asuma ese andamiaje, esa didáctica, no digo ni la metodología ni la formación catequística, pero sí esa didáctica de la ternura, del acompañamiento, del silencio, de la pregunta a tiempo, que permita hacer una síntesis de ese niño, esa niña, esos adolescentes que del otro lado necesitan ese acompañamiento para definitivamente encontrarme con Jesús. Yo les preparé a modo para poder unir todas estos interrogantes. Ven que no tengo ninguna propuesta a que invitarlos, pero sí a muchas preguntas que me gustaría que me ayuden a masticar juntos. Quizás alguno tenga una pista o se sienta también en la misma desorientación. Preparé una plaquita, un power, a ver si puedo presentar la pantalla y un poco releer esas preguntas para iniciar el intercambio si tienen ganas. ¿Se ve bien? ¿Se está viendo bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, partiendo de esto, ¿no? Dado que el encuentro con Jesucristo es el acontecimiento fundamental de la catequesis querigmática, ¿podemos suscitarlo en nuestros chicos y chicas a través de la virtualidad? Si es posible, ¿cuáles son las mediaciones que debería tener en cuenta? Poner el acento en la metodología, es decir, pautar claramente a nuestros interlocutores los pasos a seguir, en qué momento plantear una situación de vida, leer la palabra y expresar la fe,
¿No tiene esto el riesgo de percibirse como una tarea escolar más a presentar y subir a la plataforma? O poner el acento en la situación vital. Y acá otra vez esa misma pregunta, ¿no? ¿Deberíamos circunscribirnos a la situación de la pandemia y el encierro y de los múltiples duelos que estamos viviendo? ¿Debería ser ese el tema que nos ocupe especialmente en la catequesis virtual de hoy? ¿O poner el acento en el vínculo entre el catequista y el alumno, de los alumnos entre sí, o en la presencia en casa de un adulto que anime el encuentro con esa didáctica fundamental de la ternura, de la escucha, del silencio, de la oración? O, y acá dejar que surjan otras ideas, otras posibilidades, u otras preguntas, para que compartamos entre todos, no me las hagan a mí. Estás muteado, Santiago. No se te escucha, Santiago. Perdonen. Digo que tenemos ya, muchas gracias a Daniela, y tenemos ya una pregunta de Juani, una pregunta de Leo y una pregunta de Susana. Bueno, buenas tardes. Saco la cámara porque acá en Chubut el viento sopla fuerte y se llena el wifi cada tanto, así que con la cámara apagada vengo bien. No, es una pregunta ahí que Daniela, un poco con el cuadrito del final, sumó, pero también es una pregunta sobre eso, ¿no? Muchas veces creo que nosotros catequistas tenemos no sé si es tentación, pero ponele que sea tentación, de entender que el encuentro con Jesús se da por nosotros, ¿no? O esto de ¿cómo hacemos para garantizar, de alguna manera, el encuentro con Jesús? Y probablemente Jesús ya esté en la casa de la persona, del chico o la chica, ¿no? Entonces, como quizá, cómo preguntarnos, de qué modos, nosotros preguntarnos sobre quizá la explicitación de la presencia de Jesús en su vida, o una cuestión así. Sí creo que en este momento, primero, bueno, con lo que decían los compañeros antes, ¿no? Está en lo interdisciplinario y está con otros, ¿no? Pero también en esto poder pensar justamente en los vínculos, ¿no? Que me parece que era no sé si el segundo o el tercer ítem. Porque nada, uno entiende que la experiencia también de Jesús toca la carne. Entonces, en estos momentos de virtualidad, salvo un plato que te sirvan en la mesa, digo, no, tenemos que ir a los vínculos familiares. Bueno, cómo estás con tu viejo, con tu vieja, en el caso que los tengas, cómo estás con las personas con las que vivas, ¿no? Me parece que tiene más que ver por ahí, pero nada, preguntarnos, a ver qué opinamos. Eso nomás. Gracias, Juani. Seguimos el orden. Leo Giordano, Susana Ramos, Miguel Ángel Vidal, Jacqueline Pérez Pinto. Bueno, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo andan? Sumo una pregunta en realidad, ¿no? Ni certezas ni afirmaciones, preguntas. En esto no me pasó en La Salle, pero sí me pasó en otro de los colegios donde trabajo, que nos pasó que quizás no contábamos con la mirada tierna del adulto o la intervención justa del adulto que acompaña al niño en los procesos de encuentro con Jesús que vamos enviando, sino que nos pasó lo contrario, quizás una catequesis a sangre, digamos, a sangre y golpe, digamos, donde el adulto ya no se encontraba, las familias no mediaban bien quizás lo que mandábamos y terminaba siendo hasta una tortura el rejunte de actividad, el rejunte de consigna. Entonces también sumar la pregunta de cómo tratar de preparar lo que enviamos, o la propuesta, o los espacios de oración, quizá porque teniendo en cuenta que no siempre va a estar ese adulto que medie de la mejor manera. Digo porque partía algo re lindo de este lado, y quizás en la bajada, por las situaciones de las familias, terminaba siendo hasta una obligación o transmitiendo un mensaje contrario al que queríamos afirmar. Yo creo que uno de los desafíos que también tenemos hoy para pensar en las propuestas que enviamos a casa para seguir animando nuestros espacios. Eso nomás. Gracias. Gracias, Leo. Sigue Susana, Miguel y Xiomara, que no es Jacqueline.
Hola. Sí, yo me encantó todo lo que presentaste, me ayuda a seguir pensando. Lo que yo no haría de eso que vos ponías es el o, porque me parece que va todo. Pondría un i, una i. Pondría, es importante describir la metodología, es importante que sientan que expresamos cariño, ternura, que los afecta a ellos como a nosotros el contexto, que la experiencia nos habita y por lo tanto no podemos deshacernos de ella, nos atraviesa, es dolorosa. Como está mucho en el contexto, no usaría la palabra encierro, porque bueno, podemos abrir la ventana, la palabra esa está muy cargada de mucho dolor y hasta de enfermedad, la locura y tantas asociaciones sobre el encierro, el delito, entonces sería como, en eso sería re cuidadosa, pero estoy hablando porque creo que esto es una charla, así que todo lo que pueda ser discutido, rebatido, me gustaría porque sinceramente es lo que voy sintiendo, no es que tenga un posicionamiento previo a esto, ¿no? El método es contenido, el contenido es método, entonces la forma de acercarnos, de esperar, de aguardar, de recibirlos en la pantalla, me parece que hace a una forma de encuentro, que el distanciamiento que tenemos es geográfico y no social, como se dice en las leyes de sanidad o el Estado, porque nosotros queremos estar cerca, creo que los sentimos cerca a los chicos, a los compañeros, a la familia, como me parece que yo soy cero romántica con esta pandemia, no, pero me parece que nos ha dado algunas oportunidades. Por ejemplo, los chicos antes también lo mencionaban, esto de poder reunirnos. Y yo pensé, ¿cuándo tuve la oportunidad de que de un día para otro haber dado un encuentrito de catequesis en 2 Zoom de 40 minutos cada uno, con 2 tercer grados, por una dificultad que tiene la otra catequista, si no yo no tendría esos chiquitos, y al otro día tuviera 47 email de mamás. Nunca tuve esa oportunidad. Nunca, nunca, pero de nunca en la vida, de nunca, y ya me queda poco para la jubilación, digamos. Estoy hablando de una experiencia larga. Y además les hice hacer un gesto con las manos, y re agradecido, se nota que había una ausencia en la casa de la gente de algún gesto que pudiera materializar lo que se estaba sintiendo. Entonces yo creo que, como decía el compañero del sur, ¿cuál era su nombre? Juani. Juani, que bueno, así como nos dicen a los misioneros, Dios llegó antes de que llegáramos los misioneros a las culturas, a los pueblos, ¿ah? También está habitando la presencia, y solo me parece que sí, a lo mejor tener como la habilidad, como poder, la virtualidad, hacernos perder como el temor de la lejanía de la pantalla y animarnos a poder percibir la cercanía por lo que estamos viviendo, digamos, ¿no? El amor por lo humano, el deseo de salir adelante, la salud como, no sé cómo decir, como hacerla tan creíble, pero porque la creemos de verdad. Y entonces me parece que ahí hay una transmisión. Y yo sentía que vos me transmitías eso a mí, por ejemplo, recién cuando lo planteabas. Que esa preocupación tuya, de alguna manera, me hacía hacer conciencia a mí de cómo llevo adelante la tarea, ¿no? Esto de que la catequesis es un ministerio, bueno, después se va a meter Cristina y tenemos un guiso bien fuerte ahí para tomar, pero la verdad es que
que yo a todo lo que vos punteaste me pareció genial y solo le pondría y. Todo eso tenemos que poder hacer que aflore, que esté presente, que nos saque el temor de que no estamos llegando a los chicos, porque yo creo que sí, a los chicos, a su familia, a los adolescentes, entre nosotros, no sé, yo pienso todavía en las cosas lindas que vivimos tanto en Pascua como en la Semana La Sayana, para hablar de esta comunidad y eso que yo habito otras comunidades también, pero bueno, en esta, así que siento como que hay cosas que no están, obvio, hay cuestiones que son más difíciles de perforar, puede haber gente viviendo situaciones realmente de mucha soledad y de mucho temor y de mucha necesidad, pero con los que logramos comunicar y conectar, yo creo que se da un muy lindo intercambio y creo que en eso hay una presencia de Dios muy, muy significativa para este tiempo. Gracias. Muchas gracias. Sigue Miguel Ángel, después Xiomara y por último el Chumbi Méndez. Miguel Ángel Vidal, ¿estás o no estás? Parece que se cayó. Entonces vamos a Xiomara, que nos habla de Ecuador. ¿Estás? Ahí estoy. No me respondía el microfonito, perdón. Ahí estoy, gracias, disculpen. Bueno, yo pensaba, en función de lo que decía Daniela, justo estaba en clase y me enganché más tarde, pero enganché todas sus interrogantes y me parece que está muy piola. Yo pensaba un par de cosas. Yo creo que a mí me parece que hay una dimensión de esto que estamos viviendo que es como un signo también de los tiempos que nos tiene que permitir a nosotros justamente ver aquello que ya no andaba y ver que había cosas que no andaban y las tenemos que empezar a descartar. No las queríamos descartar porque, entre comillas, no las veíamos, no las queríamos ver, y entonces me parece que esta condición, tanto para la escuela en general como para la catequesis en particular, que es por ahí un poco nuestro tema, vino a ser, digamos, un espacio. Yo creo que a la escuela también vieron que ha puesto en jaque un montón de cuestiones que tienen que ver como el formato que trabajábamos las clases y esos espacios, y en catequesis también. Entonces me parece que esto tiene que ser un signo de los tiempos para nosotros. Tiene que ser también para un signo para los espacios celebrativos y de celebración. También vino a dar un golpe a esos lugares. Me parece que tenemos que mirarlo desde la perspectiva que hay cosas que no podemos seguir haciendo más. Y la virtualidad ha generado eso, digamos. Nos viene a mostrar lo que quizás también pasaba en nuestras celebraciones presenciales. Entonces, está buenísimo para decir, bueno, esto no queremos, o por lo menos me parece a mí, y a algunos que estamos por ahí pensando algunas de estas cosas, decimos, bueno, hay cosas que no queremos hacer más, o así no lo queremos hacer. También me parece que nos permite ver lo que de alguna manera nos pasa en el cotidiano, que es la distancia que a veces tenemos en esto que decía Juani ahí del sur, de lo que nosotros creemos y lo que realmente pasa. Nosotros creemos que comunicamos un mensaje, que los pibes están reenganchados a un montón de cosas, y por ahí ahora estamos dándonos cuenta que hay un montón de cosas que no pasan como nosotros suponemos. Pero vuelvo a decir, me parece que eso es muy bueno para nosotros. Es lo más sano que nos puede pasar. Es como cuando uno le hacen ver algo y uno mira y dice, wow, yo estaba, como es que dicen, el tarrito estaba acá y yo estaba haciendo para este lado. Entonces, eso me parece que es muy sano para nosotros. Yo soy coordinador de pastoral en un espacio y tengo un espacio de catequesis en el secundario, soy coordinador pastoral en primaria y en jardín, y tengo catequesis de secundaria. Yo estoy en Bahía Blanca, soy en la escuela salesiana, nos conocemos con Lucas y con alguna gente más y que hemos compartido algunas cosas, y me meto acá por la puerta de atrás, digamos, en este espacio, pero me encanta lo que vienen compartiendo ya.
Y, por ejemplo, un espacio que quedó muy interesante para el primario fue que algo que charlamos con los maestros, en esto que contaba recién Daniela, que abrimos un drive, digamos, una página, un documento de Google, ¿sí? Y le pusimos el espacio de nuestra capilla, porque hay una cosa que pasa en la primaria, que los chicos iban a la capilla cada tanto y vamos a rezar y se iban, entonces los dejamos que iban. Como eso no pasa, entonces una de las cosas que dijimos, abrimos una página, un documento de Google, entonces le pusieron el nombre, la capillita de segundo B, y así le fueron poniendo. Y bueno, la invitación es que la familia, la gente, o sea, decir, los chicos ingresen como cuando iban a la capilla. Y las visitas son muchísimas, y la gente se suma, la familia se suma, pone oraciones, pone intenciones, una imagen, va trayendo cosas a ese lugar y están como sacralizando un documento de Google. Después le vamos a tener que pedir a Google un dinero por eso. Pero nos pareció un espacio muy lindo y muy sano, y desde ese lugar ir construyendo algunos espacios catequísticos, porque como recién decía Susana, la vida de la gente está pasando cosas muy interesantes para acompañarlas también desde la fe, y entonces en ese lugar nosotros teníamos y vamos teniendo lo que le pasa a la familia, a los chicos, en lo real y en lo concreto. Y desde esos lugares íbamos o tratamos de seguir avanzando sobre cuestiones catequísticas. Entonces digo, eso es genial. Eso nos permitió después en el secundario pensar otras cuestiones, o sea, decir, siempre nos costó pensar cosas con la familia de un adolescente. Ahora los tenemos a todos en la casa. Entonces dijimos, bueno, que los espacios catequísticos sean con la familia. O sea, decir, si vamos a hablar de qué le dice, algunas cuestiones, digamos, de explicitación del Evangelio que quisiéramos trabajar con los chicos, y algunos contenidos catequísticos y algunos contenidos religiosos concretos o teológicos que quisiéramos que los chicos piensen, los invitamos a que los piensen con la familia, con el papá, con la mamá, con la abuela, con los que tengan ahí. Y han surgido cuestiones muy interesantes porque los interrogantes y las reflexiones vienen más asociadas por la familia que por los mismos chicos. De abuelos, de padres o de cosas que plantean, bueno, en mi época esto no era así, pero bueno, después de haber leído este material, entonces digo, o sea, esto que decía Daniela, si estamos acercando a Jesús, yo digo, me parece que tenemos una linda oportunidad de encontrar a todos reunidos en un lugar y a generar esa interacción. Hay chicos que, bueno, que por circunstancias familiares, digamos, no la tienen o van viendo cómo, pero es interesante cómo van buscando ese espacio, y me parece que a mí me da la sensación que es una gran oportunidad, y también nos permite visualizar, o por lo menos eso que queremos nosotros, un espacio escolar que no queremos que pase, pero pasa, que es una escuela más asociado a un modelo más de cristiandad que de nueva evangelización, ¿sí? O sea, es decir, un modelo que respondía más a cuestiones morales que a ver qué hacemos con la vida de esto. Entonces, como eso detrás de la pantalla no lo podemos manejar, no sabemos qué hacer. Y entonces digo, o sea, me parece que es la oportunidad extraordinaria que tenemos de este tiempo para volver a pensar estas cuestiones, estas preguntas que nos dejaba Daniela. Me parece extraordinario tenerlas presentes en ese lugar. Me parece que es la oportunidad para sacarnos de encima un montón de cosas que ya no sabíamos cómo hacer para sacárnoslas de encima, y que es la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. ¿Xiomara? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo estoy en Ecuador, hace 4 años que estoy acá, estoy en una escuelita primaria. Nosotras damos catequesis en las aulas, educación religiosa escolar y catequesis los sábados a los mismos niños. Este es un tema que a mí me hizo ruido cuando me invitó Santiago a participar y le hice la pregunta, y como que me contestó algo Daniela.
Yo creo que en lo que poco que escuché, porque acá tenemos problemas de conexión, la vez pasada una tormenta de aquella que, bueno, me tuve que ir. Veo que se presenta como dos enfoques diferentes del modo de abordar la formación en la fe. Por un lado, por lo poco que le escuché a Mario, a Lucas y demás, hay una presentación de la ERE para nosotros, que sería esta disciplina que interviene como dialogando con las ciencias, porque es una asignatura. Digo lo que hacemos un poco desde acá, ¿no es cierto? Y por otro lado, el planteo que hace Daniela lo hace estrictamente desde una mirada catequística, de procurar que los interlocutores se encuentren de una manera personal y real con Jesús, con Dios, ¿no? Me parece que ahí está un poco la disyuntiva, esto de qué hacemos, ¿no? Porque son dos enfoques absolutamente diferentes. Uno es una asignatura que yo veré de qué modo más amigable puede dialogar con las ciencias y en el tema de la globalización decir, bueno, a ver, ¿qué piensa naturales, qué piensa lo técnico, qué piensa la catequesis? Y podemos llegar como a enriquecer ese concepto y tener esa mirada general de lo que es la globalización. Pero la catequesis es el encuentro personal con Jesús. Entonces a mí cuando leía una de las preguntas, dije, bueno, qué lindo que lo tomó Daniela, dice, ¿cómo es esta catequesis desde la perspectiva del encuentro con Jesús? Miren, yo creo que así pongamos un circo, lo que sea, no pasa por ahí el encuentro personal con Jesús, ¿no? No sé si pasa por los recursos novedosos o no, sino que por este testimonio de ternura, de cercanía, de acogida, de amor, de fe, que es lo que vamos a mover al otro, ¿no? Entonces a mí me hizo mucho ruido, estoy llena de ruido, voy a seguir escuchando, porque yo quisiera como decantar todo esto, porque son las dos posibilidades que tenemos en nuestras instituciones de educar en la fe, a través de la catequesis y a través de la educación religiosa. Nosotras tenemos nuestro equipo de pastoral, y como dentro de las dimensiones de la pastoral está lo querigmático, lo comunitario, la proyección social, la liturgia, bueno, eso se encarga el equipo de animación pastoral de hacer este seguimiento, este acompañamiento, esta animación en la escuela, con estos niños que reciben la educación religiosa. Y en la catequesis, los sábados, tiene la otra metodología que parte más desde lo situacional, que es lo que decía Daniela, ¿no? Tocar más la vida, los intereses, las necesidades, para que el chico pueda decir, eso me pasa a mí. Bueno, a ver, ¿qué nos está diciendo Dios desde la palabra, que sería el anuncio, ¿no? Entonces, yo quiero decir lo que siento, lo que dirían los paraguayos, el embolleré que tengo en mi cabeza. Entonces, los voy a seguir escuchando porque me apasiona estos espacios, uno aprende un montón, y les agradezco mucho. Así que quería decir eso nada más, seguir pensando en estas dos líneas. Nada más. Muchas gracias, Xiomara. Tal vez como no para contestarte, sino para sugerir algo, tal vez recordar aquella frasecita o pequeño capítulo del libro del padre Puigari de hace un montón de años atrás, acerca de qué hacemos si estas dos posibilidades son las únicas. Y él decía, en realidad no son las únicas. En el medio hay la infinidad de combinaciones posibles. Correcto. Y bueno, lo que probablemente estamos atestiguando aquí es que hay muchos grises. Jorge Méndez, ¿querías preguntar algo? Sí, no era preguntar porque bueno, me impactaron todas las preguntas, ¿no? Era simplemente de algunas de las preguntas que Daniela contaron, mínimamente lo que a nosotros nos pasó como equipo de catequesis de confirmación, obviamente ese otro contexto, el secundario, ¿no? Pero digo,
Si hubiera alguna duda con respecto al medio, ¿no? Al canal, en todo caso, capaz que pueda servir. Nosotros tenemos una adhesión masiva o, digamos, de gran cantidad de chicos que adhieren a la catequesis de confesión, y en 4 o 5 encuentros más o menos se suele dar esto de la purificación de las motivaciones. Entonces los chicos van viendo un poco de qué se trata, y hay como pero hay un número de chicos que un poquito mejor la propuesta, y dejarla para otro momento, y seguimos con los que deciden segunda vez, digamos, con más convicción, avanza. Eso en este contexto de distancia, digamos, de lo que nos dejó la posibilidad de la pandemia, se dio inmediatamente prácticamente, porque nosotros cuando propusimos continuar, hubo un número importante que decidió no seguir porque era virtual, ¿no? Vamos a mirar, lo empezamos con ciertos de fe, porque bueno, ya teníamos el plantel con el cual íbamos a tener más concienzudamente, ¿no? Acá, por ejemplo, en el barrio, la catequesis en la parroquia se suspendió, ¿no? Gracias a Dios. Perdón, gracias a esto de no tener las conexiones, pero también por la falta de preparación de los catequistas y la decisión finalmente de no abrirlo, ¿no? Bueno, pero hoy yo, antes de estar acá en terminé con una celebración con 50 personas, el equipo se pudo organizar, tenía problemas de logística para encontrarse, y a partir de esta modalidad, digamos, solamente bastó acordar un horario semanal, bueno, haciéndole esfuerzo, pero sin la dificultad de la distancia, y hemos venido caminando con ese ritmo de trabajo. Hemos mirado, digamos, hemos decidido justamente desde una convicción de que Jesús y el Espíritu Santo ya está obrando en la vida de los chicos, trabajar sobre la historia, ¿no? De la historia propia, la historia de salvación. Y entonces las cosas que se comparten en los encuentros son hallazgos que los chicos nos traen, o que nosotros mismos también compartimos nuestra historia, de nuestro contexto, de la experiencia de nuestra familia. Y bueno, yo creo que ahora nos dio la noticia de este año, no se va a poder celebrar la confirmación, con lo cual, digamos, vamos a ir perfeccionando la herramienta, pero yo tendría que ser muy necio para no pensar y no darme cuenta que el que nos proporcionó el medio es el mismo espíritu, ¿no? Por las cosas que fui mencionando, ¿no? La posibilidad y la facilidad que nos dio al equipo, fue solamente comprender este nuevo lenguaje, porque en realidad somos los que nos traen, o en las reuniones lo que hacemos es compartir la presencia de Jesús, que ya está, y está de una manera a veces fuera del contexto religioso, ¿no? Por eso digo, me parece que si había alguna duda con respecto a si la fe se puede compartir y alimentar en este tiempo, bueno, el Espíritu nos está diciendo, pero ante un contexto donde en algunos lugares no se puede dar esto, que nosotros lo podamos hacer es obra del Espíritu. Pero bueno, quería compartir simplemente esto por la resonancia de algunas preguntas, y alguien ya lo dijo, nosotros vamos viendo también en eso qué vamos favoreciendo, si los vínculos, si algunos contenidos, pero me parece que hemos agarrado viaje con la herramienta que Dios mismo nos dio, ¿no? Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos los que participaron en esta sección. Y vamos a pasar a la tercera, que tiene que ver con
el ejercicio del sacerdocio bautismal en la catequesis, en las celebraciones, y qué eclesialidad vamos aprendiendo y podremos sostener después de este aislamiento. Y le pedimos a Cristina, que sacó el tema la otra vez, que nos ayude a pensar. El pez por la boca muere, es así. Y por suerte me anticipó Daniela, porque yo también llego llena de preguntas, porque lo mío fue una pregunta justamente. Yo estoy un poco preocupada con la hora, Santiago. ¿Me preocupo o me despreocupo? Vos dale. Bueno, claramente estoy llena de preguntas. No tengo prácticamente certezas. Sí tengo intuiciones. Creo que ya por mujer grande y caminada, mis 40 años casi de experiencia en la catequesis me han hecho muy intuitiva y voy por ahí. Yo hice un power porque es muy duro, es duro, digo, vamos al hueso duro. Yo les quiero contar cuál fue, en realidad, la pregunta que devino la vez pasada en el encuentro. Yo la hice después de haber hecho yo mi propio proceso de búsqueda desde que comenzó la pandemia hasta ahora, y no sé hasta cuándo me seguiré haciendo las mismas preguntas. Entonces les quiero, en realidad hice un power como para compartirles a dónde volví yo a abrevar para ver si encontraba alguna respuesta a esto que me pregunto. Si me permiten, yo les comparto el power y lo vamos leyendo, y si el tiempo se hace y se van yendo, no los voy a ver porque voy a estar presentando pantalla, así que no me voy a deprimir cuando vea que no queda ninguno y quedo yo sola. Yo fui claramente e inicialmente, ¿compartí? No compartí. Todavía no vemos nada, Cristina. Bueno. Ahora empieza a compartirse y ahí sí vemos. Bien. Santiago, con su altura de la lengua, expresó mi pregunta en esto, que claramente no sé si llegó a esto, para nada, pero yo por prolija lo puse como título: el encuentro catequístico, visto en clave subjetiva como ejercicio del sacerdocio bautismal laical del docente, de los alumnos y de sus familias. Esta fue la pregunta que a mí me volvió a surgir, me surge muchas veces en el cole, me surge claramente por esta ausencia de sacerdocio ministerial, o esta presencia tan cortada, voy a decirlo groseramente, digamos, o el cura que aparece y pone el moño en la primera comunión después que estuvimos los catequistas transpirando la camiseta, ensayando con los 200 chicos, enseñándoles las familias, los horarios, los tiempos. Y ahora, en este tiempo de virtualidad, claramente son figuras desaparecidas. Somos los catequistas y los catequistas escolares, desde mi mirada, los que básicamente estamos cuidando y conservando y sosteniendo el anuncio. Entonces, volví a rezar el libro de los Hechos de los Apóstoles, volví a la Lumen Gentium, volví a lo que para mí es casi una Biblia, que es el libro de Boff de los Sacramentos de la Vida, y volví a una homilía que yo me había encontrado hace un tiempito atrás buscando algo sobre el bautismo, de Monseñor Mestre, obispo de Mar del Plata, con motivo de la fiesta del bautismo de Jesús, donde él va a redefinir de alguna manera lo que define la Lumen Gentium. ¿Me escuchan bien y me ven y ven? Solo para chequearlo. Sí, sí. Gracias. Entonces, digamos, la premisa por la que yo hice la pregunta la vez pasada es este atributo que nos da el bautismo de ser sacerdotes, profetas y reyes. Y la Lumen Gentium, entre tantos números en uno de los suyos, va a definir que el sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Casi una lección en nuestra formación
catequística o teológica, ¿no? La teníamos que saber casi de memoria como definición. De ahí, yo solita di un paso más y me volví a BOF. Y cuando BOF, muchos años después, casi 20 años después de la Lumen, redefine la sacramentalidad y dice: no creemos que el hombre moderno haya perdido el sentido de lo simbólico y de lo sacramental. También él es hombre como otros de otras etapas culturales y en consecuencia es también productor de símbolos expresivos de su interioridad y capaz de descifrar el sentido simbólico del mundo. Tomé otro párrafo que dice: la época moderna vive entre sacramentos pero no posee la apertura ocular capaz de visualizarlos reflejamente, porque ve las cosas como cosas, las contempla desde fuera, quien las vea por dentro percibirá en ellas una grieta por la que penetra una luz superior. La luz ilumina las cosas, las hace transparentes y diáfanas. Yo sé que ustedes saben leer, pero quiero pasar esto rápido porque en realidad es como a modo de apoyatura. Muchos años después, en el 2018, en la homilía de Mestre, él va a retomar a partir de la reflexión sobre el bautismo de Jesús, que el bautismo de Cristo es memoria agradecida de nuestro propio bautismo, liberación del pecado y presencia poderosa de Dios en nuestros corazones que nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Y acá voy a ir un poquito más despacio, porque Mestre lo que dice es lo que a mí me dio pie a la gran pregunta. Por el bautismo, todos participamos del sacerdocio común de los fieles, que sabemos ya por la Lumen que no es el sacerdocio ministerial que se otorga por Jesús, sino que nos consagra y nos da la capacidad de ofrecer todo lo que vivimos al Padre Eterno. Somos profetas porque hablamos en nombre de otro. Hablamos en nombre de Dios, del único profeta con mayúsculas. Anunciar su palabra, su presencia en nuestro mundo y nuestra historia es el legado. Dar a conocer a toda la humanidad su amor y su misericordia. Por el bautismo somos reyes, es decir, que somos capaces de conducir, gobernar, reinar, y tomando la imagen del pastor y servidor se podría agregar la capacidad de pastorear sirviendo. Yo, porque, bueno, fui a lo duro, a los documentos, o a los libros, o a los escritos que a mí me ayudaban a volverme a repreguntar, y lo decía también en mi pregunta en el encuentro anterior, claramente a mí el tiempo de pandemia me abre desafíos que me encantaría compartirlos y que en todo caso siento que casi son síntesis de lo que ustedes fueron diciendo en todo lo anterior que conversamos. Yo tengo la certeza de que la catequesis escolar, que es la que está sosteniendo en este tiempo el anuncio, porque las catequesis parroquiales no están funcionando claramente, no por lo menos con el ritmo y con la intensidad que la catequesis escolar sí está tratando de dar respuesta, se transformó en catequesis familiar, ya no es solo para un grupo. Estamos metidos adentro de las casas, atravesando la pantalla las situaciones incontables diferentes que cada familia vive. Por lo que estamos invitados a incluir en las propuestas a la familia. Acá puse palabras de Genaro, que lo tengo sentado al lado mío todos los días cuando me hago estas preguntas. Otro de los desafíos es ser islas de esperanza en medio de la tormenta pandemia. Y ahí lo que Susana decía como respuesta a Daniela era la que yo también estaba por decir, es el I. Somos islas de esperanza en medio de la tormenta pandemia. Y otra invitación que es a revisar el lenguaje, el oral, el escrito, el gráfico, y volver a recrear los contenidos. Y ahí voy a Malvinas también. Para mí era como un gran desafío no perder de vista la transversalidad. Cuando yo puse otros y puntitos suspensivos, en realidad ustedes ya dijeron todos los otros, pero podemos después reconversarlo. Y también las claves de oportunidad que yo descubro y que claramente son las que compartimos todos nosotros, por lo menos este colectivo que estamos acá en esta pantalla. Yo volví a pensar en la clave de iglesia doméstica con todo el peso de este concepto, ¿no? No es ya la iglesia parroquia, la iglesia catedral, la iglesia templo, sino la iglesia metida en la vida de todos los días y ahí el anuncio.
como una gran oportunidad es imprescindible la invitación a la sencillez conceptual y gestual. Las familias son las que generan lo que nosotros pensamos, entonces tiene que ser de un nivel de sencillez tal que no genere esto que alguna contaba, que eran estas tensiones dentro de las familias, sino que verdaderamente invite. Y acá tomé una de las ideas, de las tantas ideas de Voss, como una oportunidad, desmomificar lo ritual, invitando a las familias a descubrir lo simbólico y lo sacramental como dimensiones profundas de su realidad humana. Esto que nos atraviesa como humanidad, nos atraviesa a todos. Pero en esto que nos atraviesa como humanidad a todos, Jesús está presente en cada hogar, en cada gesto, en las cosas más tensionantes y en las cosas más celebrativas. Y para mí esta imagen que construí es la clave de mi pregunta. ¿Cuál de estas tres imágenes nos hablan de la presencia real de Jesús en la vida de esta humanidad atravesada por la pandemia? Esto es aleatorio, es un grupito de chiquitos en catequesis. Habría cientos de imágenes. La capilla vacía. Yo elijo participar de la misa por streaming y en todo caso lo elijo bastante mal porque me enoja. Me enoja en el buen sentido, porque digo, esa voz del sacerdote que resuena en el templo vacío, no me ayuda al encuentro con Jesús, me ayuda ver a los chicos trabajando, me ayuda mi pequeño altar cuando en casa lo armo para poder rezar y celebrar. Y ciertamente no voy a poner en tela de juicio la sacramentalidad otorgada al ministerio, pero sí voy a decir, me parece que hay una oportunidad, que la Iglesia tiene una oportunidad, porque para la pandemia no se pensó cuál es el alcance del sacerdocio laico en esta situación, en esta coyuntura. Entonces, yo quería invitarlos a mirarla, para que después lo charlemos, y que por ahí pudiéramos poner foco en alguna de las tres fotos, y el que después tenga ganas lo comparte, y el que no se lo queda rezando. Y por último, creo que es la última, volví también a un libro que yo amo, que lo tengo hace muchos años, que es de Cortés, sobre la vida de San Francisco, y termina con este salmo, que si tengo tiempo, se los comparto y lo leemos, o si no, lo dejamos, se los mando. Santiago, vos me dirás, porque después quisiera que tuviéramos un ratito para... Dale. Gracias, le damos a Cristina por la cosa linda que nos ha preparado. Y tenemos un ratito para seguirnos preguntando cosas juntos o hacer una reflexión, un comentario, preguntas a Cristina sobre sus propias preguntas, lo que nos parezca. Ya nos pasamos del tiempo, así que nos pasamos un poco más. Susana. En cuanto se levante otra mano, como ya hablé en la otra, cedo, Bueno, me encanta reencontrarme con esto que nos preparaste, Cristina, y hemos conversado en alguna ocasión y nos alumbran las mismas preguntas. Una de las cuestiones que a mí me parece en esto de las oportunidades que decís y desde este marco referencial que vos le pusiste, es que qué interesante poder replantearnos y resignificar el sacerdocio común de los fieles, distinguiéndolo no del ministerio, porque el ministerio también nosotros tenemos ministerio, sino de todo lo cargado y potenciado que está lo clerical, ¿no? Y lo que empieza a naufragar en este tiempo, digamos, para la cotidianeidad, ¿no? Entonces ahí me parece que la primer distinción que a lo mejor podemos distinguir para unir, diría
el gran teólogo, que me parece que es importante eso de situar a Jesús del lado del sacerdocio común y no del sacerdocio clerical, porque es posterior, porque claramente toda la estructura de la jerarquía y de cómo se estableció es posterior a ese movimiento. No digo para que ahora haya que hacer ningún concilio sobre eso, sino digo para que nos habite a nosotros y nos potencie en todo lo que tiene que ver nuestra vocación creyente, cristiana, discipular, y poder cargarla de sentido y poder ser portadora y, no sé, y compartir con otros estos ministerios de la palabra, de la celebración, y no tenerle miedo a los gestos sacramentales de la vida, digamos, a recrear, porque está en otro, no sé, como que el sacerdocio jerárquico, como grado del orden, no sé, como querramos llamarlo, canónico, clerical, yo claramente le digo clerical para distinguirlo, ¿no? Yo también. Está bueno, digo, tiene un lugar en la iglesia, se organiza la iglesia en torno, pero a la hora de la vida cotidiana y de la catequesis, y ahora que la iglesia vuelve a estar en la casa de ellas, como aquel hermoso libro de Elizabeth Fiorenza, que tiene un montón de años, debe tener como 30 años el libro, sí, 25 seguro, esto de que incluso es más que los domésticos, no sé, porque a veces lo doméstico está como también aferrado a una categoría muy patriarcal, que no me gusta tanto decirla, pero digo, no sé, como toda la potencia de vivir nuestro bautismo que tiene este momento de la historia, ¿no? Sí, y bueno, yo como que ahí hay una fuerza. Yo entiendo que la Eucaristía es muy central y que ha quedado en la mano de el sacerdocio clerical, ¿no? Y es el pan de la vida, pero bueno, tenemos que ahí encontrar algo que en este momento nos permita a nosotros celebrar la comunión no solo de deseo, sino claro, la real. Genaro me decía siempre, en el tiempo que compartimos en Florida, pero quedó eso siempre en nuestros diálogos, ¿qué otra Eucaristía pueden esperar estos chicos que no sea esta, que era compartir el pan dentro del aula con su maestro, poniéndole la intencionalidad de las cuestiones de la vida que los atravesaban, ¿no? Yo digo, hoy eso es lo único que los convoca en torno al pan, porque claramente, digo, cuando uno escucha la misa por streaming, y yo puedo decir que pasé por distintas iglesias de distintos espacios, estuve en la del Padre Pepe, en las del Salvador, digo, voy a Tigre, voy paseando por distintos lugares, ya que no me toca mover de casa. Y cuando se reza la oración famosa primero el eco que hace la voz del sacerdote en un templo vacío, digo, claramente a mí no me ayuda al encuentro con el Jesús vivo, ¿no? Me parece. Pero tampoco ninguno de todos estos con distintas experiencias vitales, porque viven en lugares absolutamente distintos, ninguno ha hecho la invitación de decir, pongan en casa delante de ustedes un pedacito de pan y extensivamente sientan que están comulgando. La oración siempre es, estamos comulgando en el espíritu y en el deseo, y nos quedamos en el espíritu y en el deseo, ¿no? Y por otro lado, digo, la realidad es que la catequesis escolar está sosteniendo hoy el anuncio vivo de la palabra. Somos nosotros, con todas esas limitaciones y con todas esas enormes grandezas que nos generan los encuentros en fotitos 4x4. Entonces, digo, de ahí venía mi pregunta la vez pasada, y este salmo de restauración que Cortés escribe en ese libro de Francisco, no sé si alguno conoce, el libro es el de Francisco de la Gente, es un libro que tiene muchos años, llegó a mis manos en el 86 también, cuando llegó Los Sacramentos de la Vida, digo, y de hoy tiene la misma vigencia que en el año 86, y estamos ante una pandemia. Nada
nos ha hablado en el tiempo de pandemia. A los catequistas nadie nos ha dicho nada. Catequesis en todo lo que es, ¿qué va a pasar después de la pandemia? ¿Qué catequesis viene después de la pandemia? Y durante los que estamos en la trinchera, que todas las semanas tenemos que tratar de reinventar, llegar a las familias y a los chicos, sosteniendo un anuncio, en el caso mío es de 1º a 6º grado, la verdad que vamos haciendo intuitivamente, pero también redescubriendo eso que alguna vez por el bautismo hemos recibido y que es potente. Somos ministros de la palabra, claramente. Tenemos 3 personas en lista, Jorge Méndez, Laura Ávila y la hermana Xiomara. Sí, no, lo que yo quería decir es que en la línea de la que ya mencioné antes, para mí esta experiencia es sacramental. Y la otra cosa es que, bueno, sonó un poco lo que me enoja en realidad, es cuánta repercusión está teniendo cierta corriente que intenta descalificar esta manera de experimentar la espiritualidad, ¿no? Me parece que este es un signo de los tiempos del espíritu y la verdad, ¿no? Como habla Jesús con Nicodemo, ¿no? Los verdaderos adoradores a Dios en espíritu y en verdad, donde podemos experimentar eso, ¿no? Simplemente bueno, eso, ¿no? Era recalcar esto, ¿no? Esto es con Jesús y es tan válido como los otros, ¿no? Aunque yo quede más confundido después de este tipo de encuentros, ¿no? Pero me encanta que hablemos en esta sintonía, ¿no? Muchas gracias. Laura. Sí, ¿se me escucha? Sí. Bueno, primero, antes que nada, agradecerte, Cristina, porque expusiste un pensamiento que me atraviesa hace ya bastante tiempo, no solamente en este tiempo de la pandemia, sino ya hace unos cuantos años, el hecho de que el tiempo de una iglesia clerical, de una iglesia formada por sacerdotes ministeriales, va dando paso a una iglesia de los laicos, ¿no? Donde resurge nuevamente la consagración bautismal. Entonces, desde ese lugar agradecerte porque pusiste en palabra aquello que hace mucho vengo rezando, vengo pensando y como que no le encontraba la vuelta y parecía que era en los círculos donde me voy relacionando, que era la única que pensaba de esa manera. Así que desde ese lugar agradecerte. Coincido con vos que realmente el momento que estamos atravesando es un momento de iglesia doméstica. Y en esta iglesia doméstica el sostén está significado, por lo menos lo que nosotros percibimos en nuestro contexto, por las madres, ¿sí? No tanto por los padres. Y ahí capaz que puede sonar un poco como feminista, ¿no? Pero en realidad es eso, ¿no? Es la mamá, la transmisora de esta fe, de la sencillez, a partir de la cotidianidad, de la simpleza, la transmisora y la continuadora de estos mensajes que nosotros hacemos llegar a la casa dentro de nuestras limitaciones, ¿no? Porque, como vos dijiste recién, todos son ensayos y errores por los cuales vamos avanzando, no hay nada escrito respecto de esta área, se escribió mucho de las otras, pero de lo que es catequesis no se escribió nada y todos vamos ensayando como oscuras, ¿no? Entonces, desde ese lugar adhiero a lo que vos decís y sí quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Que dentro de la iglesia doméstica, quien está consolidando, llevando adelante esa fe incipiente que va dando sus frutos en los niños, sobre todo en las primeras infancias y en lo que es el inicial, son las mamás, ¿no? Entonces, me uno a toda tu exposición y agradecerte. Gracias, Laurita.
la hermana Xiomara, después Miguel Ángel, y vamos a cerrar con el Salmo de la Restauración de Muy Cristina. Les pedimos que tratemos de llegar a las 7. Bueno. ¿Sí? Bien, sí, quería agradecer a Cristina por la claridad y bueno, y la síntesis que hizo, ¿no? Porque creo que al menos nuestro episcopado argentino hace años, no sé si ustedes se acuerdan las líneas pastorales famosas, aquel librito chiquitito rosadito que salió hace mucho, ya se hablaba de una nueva eclesiología. Nunca se le dio forma ni nada, ¿no es cierto? Entonces creo que sí, que este es el momento de repensar. Pero saben que yo venía pensando esto estos días y decía, a ver, un grupo de personas, de laicos, tenemos que juntarnos mucho, porque todavía en la mentalidad católica, la gracia, el dueño de la gracia es la iglesia jerárquica y los curas, digamos, ¿no? Entonces, yo lo único que sintetizo para no robar más tiempo a quienes quieren hablar y decir que posiblemente esta búsqueda que se está haciendo en estos momentos es de volver a repreguntarnos para poder formar y ayudar, primero a nosotros, pero también a nuestros interlocutores, quién es el Dios en quien se basa mi fe y cómo se relaciona con la historia, porque yo creo que ahí está un poco el desfasaje también, porque a lo mejor no seguimos anunciando al Dios separado de la historia, un grupo de catequistas, pero sí desde el seno de la iglesia todavía Dios tiene su casa central en los templos y está administrado por los sacerdotes. Simplemente eso quería decir, porque me parece que por ahí va la vertiente que tenemos que encontrar de estos grises que se nos está abriendo. Gracias por todo. Muchas gracias, Xiomara. ¿Miguel Ángel? Bueno, también agradecer a Cristina esto. Yo lo reengancho con la dimensión, digamos, yo lo pienso, los diseños curriculares hoy hablan y tienen una dimensión social muy profunda y están buenísimos, y yo creo que tendríamos que aprovechar más esto que decía Cristina, que son sacerdote, profeta y rey. Hoy no hay reyes, pero sí hay participación social. Entonces decían, nosotros en nuestras catequesis, ¿cómo activamos al ciudadano? Tenemos ciudadanía en nuestras escuelas, y ¿cómo activamos esa ciudadanía, digamos? Hoy no, decían, nadie es rey, pero sí somos ciudadanos. Y tenemos como trabado ese punto ahí, la dimensión política de la catequesis, ¿sí? Somos profetas. Bueno, ¿cómo activamos la profecía en nuestras escuelas? O sea, es decir, hay manifestaciones, hay gente que sale, nuestros alumnos salen a marchas, participan en marchas externas a la propuesta de las escuelas. Entonces digo, o sea, ellos están siendo profetas de otras manifestaciones que no son convocadas muchas veces por nosotros mismos. Entonces digo, la sacramentalización que por ahí podemos hacer de los espacios donde nuestros jóvenes y hasta a veces muchos de nuestros docentes están, no las estamos haciendo, digamos, por esto que dice Xiomara, sí, porque, digamos, está centralizado, digamos, quién sacraliza y quién no en otro lugar. Entonces, me parece que es volver a recorrer nuestras historias, en esto que cuenta, como es Cristina, de los espacios, digamos, donde vamos haciendo catequesis y recuperar estas dimensiones, pero en nuestra realidad. Vuelvo a decir, me parece que la dimensión ciudadana que plantean los diseños curriculares todavía no lo hemos aprovechado desde este lugar, desde los espacios catequísticos. Eso me parece que no lo tenemos. Y vuelvo a decir, la profecía tampoco. Ahí tenemos alumnos que son hiperprofetas de las cosas que defienden y a veces están más censurados que otra cosa. Muchísimas gracias a todos los que han participado en este bloque y en todos los bloques, a todos los que han estado acompañándonos. Vamos a cerrar con el Salmo de la Restauración que nos sugería Cristina antes, a modo de oración final, y después de ella nos despedimos. ¿Querés que se los comparta o lo leo de acá? Claro. Como prefieras. Como prefieran ustedes. Compartilo, así lo podemos seguir. Sí, mejor. Dale. Lo comparto. Miren que estoy con la dificultad visual. Vamos a hacerle. Los 59 no vienen solos. La cosa que aprendimos es a esperar.
A ver si me lo con verde ahí. ¿Les llegó? Ahí está. Sí, ahí va, ahí va. Muy bien. Ahí está, Cris. Pero yo sé que un día lloverá la justicia cuando llore haber sido tantos siglos invierno. Y otra vez a la estéril se le hará el vientre hijos, como pare la tierra hierba verde a su tiempo. Para entonces guardamos nuestros trajes de fiesta y la lira y el címbalo conservamos a punto. Con el alma encendida mantenemos el fuego crepitando en la noche mientras llega la aurora. Aquel día la iglesia dejará sus palacios y se hará vagabunda por los barrios extremos, donde Dios se hace pobre, la oración es un grito, y estrechar una mano vuelve a ser sacramento. Ese día la iglesia será cosa de hombres, no más cosa de curas, se hará novia del pueblo. Conocerá los nombres otra vez de sus hijos, Pedro, Juan, Santiago, y el del bar y el parado. Volverá a ser la casa de ventanas abiertas donde los bailarines hagan templo del cuerpo, y los músicos puedan componer a su aire, y puedan los poetas dar a luz sin complejos. Y en vez de andar buscando errores y condenas, la iglesia del futuro irá abriendo caminos, corriendo confiada los riesgos que haga falta, porque solo arriesgándose llegará el mundo nuevo. Esperamos el día en que ser de la iglesia vuelva a ser un sinónimo de inquietud y de lucha. Aquel día tendremos unos fieles difíciles y una iglesia llamada como Dios, libertad. Mientras tanto, tengamos encendidas las lámparas y alumbremos sin miedo las tinieblas del templo. Dichosos si nos llaman herejes y cismáticos por seguir al rebelde que llamaron blasfemo. Ya está cerca la era del sol recién nacido. Ya el rocío las dunas del desierto salpica. Con su luz a tu encuentro marchará el pueblo unido, seguro de encontrarte como encuentras unido la humilde Tortolica. Amén. Amén. Muchas gracias, Cristina. Y muchas gracias a todos y a todas por este tiempo que hemos compartido en esta tarde. Ya cerca del receso escolar, en la segunda parte del año los calendarios se volverán anárquicos, con unos que vuelven a clase y otros que no, así que ya veremos cómo podemos seguir con todo esto. Pero seguramente les va a llegar a su correo electrónico la invitación a distintas cosas que vamos a organizar en la segunda parte del año. Ojalá que alguna les pueda resultar útil. Muchas gracias y que tengan todos buenas noches. Muchas gracias. Chau, chau, gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias, Cris. Gracias. Chao, buenas noches. Chau, chau, Buenas noches. Chao, Carolina. Santiago, ¿el material lo quieren? Dale, por favor. Querida ¿Qué? Cris, no quiero decir que tu palabra es porque estás a punto de jubilarte, dejo ahí nada más. Ahora que hay menos gente lo digo. Toda una provocación porque estás saliendo de una estructura. Gracias, Cris, te quiero mucho. Imaginar yo que mi último año completo de ciclo escolar iba a tener pandemia. Chao, muchas gracias. Un gustazo. Muchas gracias. Chao, chao, la próxima campaña. Muchas gracias. Hay que hacer una propuesta editorial diversa, querida Cris. Un abrazo, gente. Gracias, Santiago. Gracias, está muy bueno. Todo el material producido en pandemia es para libros. Totalmente. Bueno, dale, Sí. aprovechemos. Sí. Aprovechemos que Sí. hay que hacer los libros de vuelta, así que aprovechemos. Sobre todo en esa clave, Cris, el tema de la formación, el tema de la animación, biografías personales, todo un tema ahí. Gracias y insisto, gracias por jubilarte y por decir todo esto, amiga. Cuídate mucho, Cris. Chao, Santiago, gracias. Chao, chao, chao. Váyanse que tengo que lavar los platos. Bueno, listo. A ver si lo grabé ahora, ya está. Voy a ver si lo puedo guardar. A mí se me grabó solo la vez pasada, al cortar, se grabó solo. Y me avisó dónde estaba. Déjame cortar. Yo te corto. Chau. A ver.